Sí, definitivamente uno de los días más bonitos que me ha tocado vivir en estos años de fútbol. Y bueno, hay muchísimos recuerdos y sobre todo muchísimos sentimientos de esa noche. Yo creo que pasamos de una fe y una creencia de poder alcanzar el título a ver que las cosas se complicaban durante el partido de una manera bastante compleja y volver a recaer en la fe, en el compromiso que teníamos todos por conseguir el título, hasta la euforia máxima después de esa tanda de penales que yo creo que es parte de la historia del fútbol mexicano, no solo de la historia del Club América. Tengo pocas memorias o pocos recuerdos de finales, vamos a decirlo de alguna forma, tan dramáticas, ¿no? O con tanto sentimiento que, bueno, yo creo que esa definitivamente estará en un lugar especial para todos nosotros. Miguel, acá Oscar Samuel Real de México. Oye Miguel, tú venías, por decirlo así, de la famosa época de todo es culpa del Ayun antes de esa final, y esa final de repente convertiste como en una especie de héroe, pero fue algo que te costó y algo que pues bueno, llegaste acá y te costó ganarte un buen lugar. En ese sentido, ¿qué tanto influyó Miguel Herrera, uno de los equipos que más te dio confianza, qué tanto influyó Miguel Herrera para que mejoras tu rendimiento y para que sobresalieras en esa América? Muchísimo. Miguel jugó un papel fundamental en mi carrera en general. A Miguel tuve la fortuna de tenerlo como técnico en Veracruz en mis inicios y después de reencontrarnos aquí en el Club América en una situación que era bastante adversa para mí y donde si no tienes en tu entorno cercano en el fútbol alguien que confíe en ti, que sepa cómo poder exprimir tus características, porque creo que es importante hacer énfasis en esa parte. No solamente se trata de jugar bien o mal al fútbol, se trata también de cómo dentro de un esquema de un técnico puedes funcionar y cómo los técnicos también encuentran esas facilidades para poder tener la mejor versión de cada uno de sus jugadores. Y en mi caso, pues Miguel, siempre lo he dicho, ha sido una especie de papá en lo que es mi carrera futbolística y es una persona a la que le tengo muchísimo cariño, no solo por el trato personal que siempre me dio, sino por esa exigencia que tuvo para conmigo y que me ayudó a llegar a mi mejor versión. Entonces, claro que fue una persona muy importante en el desarrollo de mi carrera y obviamente en el desarrollo de mi desempeño durante ese torneo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Jimmy Robles de Milenio. En ese sentido, ya lo hablabas, ¿no? Habían sido temporadas muy duras, muy complicadas en lo anímico, en lo emocional, en la exigencia que se tenía para contigo. Cuéntanos un poco cómo decides transformar todo ese entorno negativo del todo es culpa del Ayun, que si no mal recuerdo, que incluso hasta en los botines lo mandaste a rotular, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Es un tema que yo creo que quienes tenemos la fortuna, porque para mí fue una fortuna vivir lo que tuve que vivir o lo que me tocó vivir, eh, porque te brinda una oportunidad de superar los límites que muchas veces nosotros mismos creamos o permitimos que nuestro entorno nos cree. Eh, Cuando la situación era mucho más crítica o estaba en su punto más crítico, pasé por dos fases, ¿no? La primera, caí en una depresión, pasé momentos muy complicados, emocionalmente estaba muy golpeado y me costaba. De hecho, yo no salía de casa en algún momento, intentaba mantenerme lo más hermético posible y digamos hasta cierto punto aislarme. Y después entró esa determinación que siempre he considerado tener, donde era un reto conmigo mismo e impulsado por lo que escuchaba y lo que veía en mi entorno. Yo quería demostrar que cuando alguien dice que no eres capaz de hacer algo, porque no solo soy yo, en la vida hay muchísima gente que tiene que pasar por eso,
donde muchas veces permitimos creernos que no somos capaces y que es imposible, ¿no? Y me entró un hambre de decir, ok, listo, tú crees que puedes o que tienes el derecho de decir que alguien no puede. Te voy a demostrar que estás equivocado. Y me voy a demostrar a mí mismo que tengo la capacidad para afrontar esos momentos y la personalidad para hacerlo. Y ahí fue donde hizo un clic dentro de mí. Obviamente hubo gente muy importante en este proceso, empezando por mi esposa, mis papás, mis amigos cercanos, y el caso de personajes como Miguel Herrera, que también fueron importantes para mí, Ricardo Peláez, que llega en ese entonces, ¿no? Y aparece una figura fundamental en todo esto que se llama Claudia Rivas, que con Claudia empezamos a trabajar. Claudia, para quienes no saben, es una psicóloga deportiva y no se trata de sentarte a llorar tus penas, se trata de sentarte a encontrar cuáles son tus fortalezas para afrontar esos momentos y cómo eres capaz de superarlos. Entonces, mi único objetivo era ese. E insisto, me considero una persona sumamente determinada y cuando me propongo algo, yo no descanso hasta lograrlo. Esa es mi forma de ser, es mi personalidad y lo único que quería transmitir y mi objetivo más grande era decirle a la gente que nunca te determine alguien más lo que eres capaz o no, a través de un ejemplo puntual y real como era mi caso. Entonces lo vi como una gran oportunidad y te digo, así fue viviendo el proceso hasta que, bueno, afortunadamente las cosas se dieron de la manera que terminaron. Miguel, por acá Alejandro Alfaro de Volaviv, México. Son muy comunes los debates futboleros y el americanista suele sacar siempre en el debate pues esa final, ¿no? Como un argumento a favor. Y se menciona mucho que se empieza a vivir del pasado y que es algo que ya fue. Una final así, con todo lo que pasó, ¿expira? No expira. O sea, es como si yo te preguntara si expira el abrazo que te dio tu mamá cuando tenías 5 años. Es parte de tu historia. Cada uno tenemos nuestra historia y el club tiene su historia. Y el fútbol tiene su historia y la historia no se borra. La historia está ahí para quedarse. ¿Por qué estudiamos libros de historia en el colegio? Para aprender de nuestro pasado, para aprender quiénes somos y cómo podemos mejorar el día de mañana. Entonces, quien diga que expira, me parece que es absurdo, porque es como si pensáramos que todo lo que ha vivido cualquier persona en su vida nunca valió. Me parece una aseguración bastante compleja, ¿no? Miguel, por acá, Sebastián García del Universal. Si nos puedes describir qué pensabas cuando ibas caminando para el punto penalti y cómo deciden, quién te dice o cómo alzas la mano al momento de que eligen a los cobradores. Elige Miguel da la lista de pateadores y cuando da la lista de pateadores lo único que se voltea es a preguntar si estábamos convencidos que quienes estaban en la lista queríamos patear. Y sinceramente siempre estuve con la disposición de patear y tiene que ver con una situación, unas creencias que tengo muy arraigadas donde yo creo que la vida te da oportunidades y tu decisión es tomarlas o no. Cuando no las tomas, le permites al entorno que decida cuál es tu futuro. Y cuando tú las tomas, tú estás decidiendo qué es lo que quieres para tu vida. Y soy una persona que nunca voy a permitir que alguien más decida por mí. Porque no me parece correcto. Porque yo creo que cada uno tenemos el destino en nuestras manos. Y el destino no solamente lo digo hoy porque tuve la fortuna de anotar ese penal. Es porque lo que hubiera pasado hubiera sido por responsabilidad mía y no de nadie más. Y yo creo que de repente nos olvidamos que tenemos que aprender a vivir dejando de apuntar a todo el mundo y empezando a tomar decisiones uno mismo. Entonces, a pesar de tener 23, 24 años en ese momento, yo sabía que quería que lo que sucediera fuera por una decisión mía y no por lo que yo le permitía a los demás que dictaran. Y yo creo que esa es la pregunta más común que tiene todo el mundo, porque me imagino que cada uno tiene una historia de cuando me vio caminar, acorde a lo que yo estaba viviendo en ese momento y acorde a la situación que estaba en mi entorno, de qué era lo que yo podía estar pensando. Y lo más curioso es que yo
nunca pensé cuando iba caminando a patear el penal. Era tanto el trabajo que habíamos hecho Claudia y yo que estaba tan enfocado en una sola cosa, que era meter ese penal, que yo no te sé decir hoy si la gente me abucheaba, si la gente coreaba mi nombre, si la gente estaba cantando o estaba en silencio. No tengo la menor idea. Te lo digo en serio, no sé qué estaba pasando en mi entorno. Mi único foco era, desde que salí caminando de la mitad del campo para la pelota, era la pelota y era en dónde iba a patear yo el balón. Y era lo único que me pasaba por la cabeza. Entonces, creo que a veces cuando uno logra estar en ese momento y lo estás viviendo completamente, definitivamente no pasa nada en tu entorno y quedas solo tú y el momento. Entonces, respondiendo muy puntualmente, no pensé nada, solamente iba viendo la pelota y pensando que iba a patear la pelota cruzada lo más fuerte posible. Por acá, Miguel, te voy a dar cuenta de este hecho que metiste el gol con el que la América se coronó y todo lo que vino después, volviste capitán, subiste bien incrementos, a ver que subiste a Europa. ¿Crees que consideras un jugador de época este club? En lo más mínimo. Para mí, un jugador de época es Carlos Reynoso, Sague, Cuauhtémoc, Memo, Celada. Yo me considero un jugador que tiene su historia dentro del club, pero sería absurdo ponerme en el peldaño de ellos. Para mí ellos sí son emblemas de esta institución y cuando hablas del americanismo hablas de ellos, el ruso Brailovsky, ¿entiendes? No podría yo ponerme a título personal en ese peldaño nunca. Con gusto. Miguel, así de sencillo, ¿qué fue lo principal que te dejó esa noche que le ganaron al Cruz Azul esa final? ¿Qué fue a ti como persona y como futbolista, qué fue lo principal que te dejó? Que todo se puede lograr. Que la vida está hecho de momentos y que muchas veces nos enfocamos demasiado cerca en la fotografía y no nos damos cuenta de la fotografía completa. Y lo que quiero decir con esto es, la fotografía cercana ese día era que nosotros íbamos a perder la final. Y la fotografía completa era que nosotros éramos un grupo de jugadores de fútbol determinados y con una ilusión tan ferviente de ser campeones que todas las adversidades quedaron en un costado y nosotros supimos revertir ese momento para lograr lo más anhelado, que era el título. Entonces, son de esos momentos en el deporte que para mí trascienden en la vida de la gente. Y trascienden porque, insisto, cuando la vida es más jodida y cuando más duro te pega y cuando más complicada parece que es, todos tenemos la oportunidad de enfrentarla y de hacerlo con la convicción que podemos salir de ese momento. Entonces, esa es la lección más grande que me dejó ese final. Miguel, ¿hoy qué sientes cuando todavía la afición americanista en algunos partidos, sobre todo cuando se enfrentan a Cruz Azul, ese famoso canto, ¿no? De Aquivaldo lo empezó, Moisés lo empató y la Jun con un penal nos coronó? ¿Tú qué sientes? A lo mejor no lo puedes tú considerar un legado, pero es algo que, ya se lo comentabas Alex, es algo que no expira. O sea, ¿hoy qué sientes cuando, con todo lo que tú viviste, sí dejaste ese legado en este club? No puedo negar que es muy emotivo para mí, porque es lo que comentas. Yo creo que si le preguntas a cualquier niño que quiere ser futbolista, está persiguiendo un sueño y no habla de dinero, no habla de fama, habla de eso, ¿sabes? De quedar en el corazón de la gente, de alguna forma. Y estar en ese cántico, por supuesto que para mí representa eso. Entonces, cuando me lo envían o cuando me lo comparten o cuando lo escucho, es como, ¿sabes? Me voy adentro de mí y le digo a mi niño interior, le digo, cabrón, lo logramos, ¿sabes? Entonces, claro que me llena de sentimientos y emociones. Entonces, nada, creo que solo queda disfrutarlo. Ya pasamos lo más difícil, que era
poder estar ahí y que podemos vivirlo escuchando a la gente cantar tu nombre en un momento tan especial, pues, ¿sabes? No hay dinero ni reconocimiento más grande que ese. Miguel, la ganaron como grupo, se coronaron como grupo, pero pues dentro de ese plantel estaba la figura innegable de un Cristian Benítez, ¿no? Que justo este año pues también se cumplen 10 años de su pérdida. ¿Cómo recordar a 10 años de ese título a Chucho? Si tú tienes algún momento especial que hayas vivido con él en esa final, porque pues también es parte de este título, ¿no? En esa final puntualmente no, pero durante todo el torneo Chucho te daba una sensación de tranquilidad que pocas veces encuentras. Chucho para nosotros era ese jugador que sabías que cuando la situación más complicada era, de alguna forma se las iba a ingeniar para aparecer. ¿Sabes? El partido contra Pachuca, el partido contra Pumas. Chucho tenía eso. Era ese tipo que sabías que de alguna forma te iba a dar algo diferente. Y era cuestión de esperar a ver en qué momento aparecía, pero nunca tenías duda. Entonces, era esa luz que iluminaba muchas veces la oscuridad cuando parecía más complejo para el equipo, porque los rivales también juegan y había buenos equipos contra los que nos enfrentamos. Y te digo, cuando la veíamos complicada, decíamos, nada, Chucho va a aparecer. ¿Sabes? Chucho va a aparecer. Y el tipo siempre entraba y te decía, dame la pelota que yo la hago. Y era eso. Para mí Chucho era ese jugador diferente que tenía a sus formas una ambición tan clara y una determinación de que iba a lograr sus objetivos y por ende los objetivos del club que te transmitía y te permitía confiar en lo que él iba a hacer siempre. Entonces, pues bueno, siempre tenemos buenas memorias, buenos recuerdos de él, ¿no? El tipo era una bestia, tenía de entrenar y entrabas al gimnasio y estaba haciendo pull-ups con, ¿sabes? El cinturón, el cabrón con, no sé, 40, 50 libras extras y lo veías hacer y subir y bajar como si nada. Decía, ¿y este animal cómo carajo lo vas a parar, güey? Y después llegaba el partido y encima de eso tenía gol y todo. Era un jugador, era un animal competitivo, de verdad. Entonces, transmitía demasiado. Y yo creo que todos los que tuvimos la posibilidad de compartir con él tenemos grandes memorias. Miguel, recordando una vez más el 6 de mayo de 2013, ¿nos puedes describir o recuerdas algo de la charla técnica previa, de los tiempos previos a los tiempos extras, previo al juego? ¿Cómo viste el gol de Moisés? Nada, las charlas, Miguel siempre ha sido un técnico que ha tenido una facilidad para conectar con su grupo de trabajo importante, ¿no? El tipo para mí es un motivador nato y tenía una euforia a la hora de hablar que contagiaba. Me parece que ya entrabas al partido con esa energía desde que él comenzaba a transmitirte su sentir, porque no transmitía otra cosa, o sea, no era solo hablar de un parado táctico y tal, era lo que él sentía, cómo lo transmitía y cómo te contagiaba para entrar a la cancha de esa forma. Y después durante el transcurso del partido, te prometo, yo creo que si hablas con la mayoría de nosotros, con todos, me atrevería a decir que ninguno te va a decir que se sentía que no podíamos sacar adelante ese partido. No sé por qué, era una vibra que existía entre nosotros. O sea, tú volteabas a ver las caras y no era una cara de frustración de, por más que intentamos no vamos a poder, no. Era una cara de ambición por lograrlo y de determinación que decías, ¿sabes? O sea, es cuestión de tiempo para que las cosas pasen. Y bueno, el gol de Moisés ya ni te digo, ¿no? O sea, nosotros queríamos irlo a abrazar y Moisés estaba más preocupado por regresar a la portería que bueno, pudimos disfrutarlo lo que fue, pero bueno, son de esas sensaciones y de esas emociones que desde mi perspectiva solo quien las vive las puede entender. Difícil decirlo o explicarlo en palabras. Hay muchas veces que sucede eso y bueno, esta fue una de ellas.